Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más donde vamos a estar hablando acerca de nuestra serie Pasados Vergonzosos. ¿Recuerdas de quién estábamos hablando la semana pasada? Muy bien, estábamos hablando de David y Betsabé, donde pudimos ver el pasado vergonzoso que tuvo David al estar cometiendo adulterio con Betsabé. Pero en esta semana vamos a estar aprendiendo acerca de nuestro segundo personaje de esta serie. Este personaje lo vamos a encontrar en San Marcos, capítulo 14, el versículo 66 en adelante. Sí, allí vamos a hablar de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Primero que nada, vamos a recordar nuestra lectura bíblica que se encuentra en Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ¿verdad? Pero, sin embargo, ustedes se preguntarán, pero Britney, ¿estás recordando cosas pasadas? Porque de eso se trata la serie Pasados Vergonzosos. Pero queremos iniciar con esta lectura bíblica. No vamos a dar énfasis a ella, sin embargo, vamos a estar comentándola a lo largo de nuestra serie, porque al final de esta serie vamos a enfocarnos en este versículo y por eso es que no tenemos que olvidarlo. Vamos entonces a conocer tres aspectos que hicieron de Pedro un fiel amigo, porque antes de nada, antes de su terrible pecado que hizo de su pasado, un pasado vergonzoso, Pedro, déjenme decirles que Pedro era un amigo muy fiel a Jesús. Vamos a ver tres ocasiones mostradas en la Biblia acerca del acercamiento que había entre Pedro y Jesús. Primero, Jesús estaba preguntándole a sus discípulos un día, ¿quién dicen la gente que soy yo? Los discípulos le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros que tú eres alguno de los profetas. Y dice Jesús, ¿y ustedes? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Y saben quién respondió? Pedro. Pedro vino y le confesó a Jesús. Esto se llama la confesión de Pedro. Y Pedro viene y le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Segunda escena. Ustedes recuerdan en la transfiguración, el monte de la transfiguración, cuando Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto y allí en ese monte alto Jesús se transfiguró. Bueno, Pedro estaba allí en esa ocasión y saben que ese fue un momento muy especial. Jesús pudo haber tomado consigo a todos sus discípulos, pero tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y Pedro fue muy privilegiado en ser seleccionado para subir con Jesús en ese momento tan especial. Vamos a seguir conociendo cuál es la tercera escena. Esta escena es un poco triste porque es el momento crucial, el momento donde está Cristo Jesús orando en el Monte de los Olivos, en el monte del Getsemaní. Recordemos la historia, todos la conocemos. Jesús tomó a sus discípulos, los dejó en un lugar y luego tomó consigo a Juan, a Jacobo y a Pedro. Pedrito iba en ese combo y los llevó a un lugar un poco más aparte de sus discípulos y empezaron a orar. Y Jesús se retiró un poquitito más. Sin embargo, vemos aquí que Pedro estuvo en estas tres ocasiones cerca de Jesús. Jesús lo elegía a él para estas ocasiones. No les digo que Jesús amaba más a Pedro que a los demás discípulos. No, Jesús amaba a todos por igual. Pero Pedro necesitaba aprender mucho más del maestro. ¿Saben por qué? Había una característica de Pedro. Y Pedro era un hombre que tenía un carácter muy explosivo. Sin embargo, necesitaba estar cerca del maestro para aprender a comportarse como un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús. Entonces mostramos en estas escenas un panorama de un amigo que siempre estaba allí, cerca de Jesús, donde iba Jesús, por los pueblos que Jesús iba, allí iba Pedro con sus discípulos. Pedro siempre andaba por delante. Es más, una vez le dijo a Jesús que estaba dispuesto a morir por Cristo Jesús, a ir con él aún hasta si fuese hasta la muerte. Veamos qué más aconteció. Si nosotros nos vamos a Marcos, el capítulo 14, versículo 66 en adelante, vamos a encontrar el momento de la negación de Pedro. La negación a ese amigo que había estado con él siempre.
Aún antes de que Pedro naciera, ya Jesús estaba con él. Recordemos que Jesús vino y descendió en forma humana, pero Jesús es eterno. Entonces Jesús fue un amigo que estuvo allí para Pedro en todo momento, en toda ocasión. Los alimentó, les dio vestido, Jesús les proveía todo. Sin embargo, llegó el momento en el que Pedro, en el apogeo, cuando estaba la multitud en todo su apogeo, la turba acusando a Jesús, todos sus discípulos huyeron, entre ellos iba Pedro también. ¿Puedes creer eso? Que sus amigos, después que se consideraban amigos de Jesús, le abandonaron. Y lo que más quiero resaltar es la actitud de Pedro, porque Pedro le negó 3 veces. Y vamos a conocer cómo fue este momento tan triste, un momento tan vergonzoso, un momento pero tan penoso. Antes de recordar este momento, Jesús le había dicho a Pedro que él iba a ser tentado y por eso Pedro necesitaba orar. Pero Pedro, en vez de estar orando en el monte Getsemaní, estaba durmiendo y cayó en tentación. ¿Y sabes dónde fue el momento en que cayó en tentación? Bueno, aquí en esta historia, en este capítulo, Marcos capítulo 14, versículo 66 en adelante, muestra que cuando Jesús fue llevado para ser interrogado delante de los sacerdotes, Pedro estaba por ahí, siguiéndole de lejos. Y viene una criada y lo ve y le dice, oye, tú eres de ellos, porque tú andabas con ellos, tú eres Galileo, tú conoces a ese hombre. Y viene Pedro y dice, no, yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es ese hombre. Y cantó el gallo por primera vez. Viene luego Pedro y se va por otro lado. Pero él no se quería ir, él no quería, él quería ver, dice el libro Historia de la Redención, que Pedro seguía a Jesús de lejos porque él quería ver qué iba a pasar con Jesús. Pero sin embargo no se atrevía a confesar que él era amigo de Jesús. ¿Por qué? Porque le daba miedo perder su vida. Vemos entonces a Pedro, hay como un egoísmo porque él prefirió primero negar a Jesús antes que perder su vida por confesar que él era amigo fiel de Jesús. Estando por allá escondido, viene y llega otra gente y le dice, oye, tú eres de ellos, tú estabas con ese hombre. Y viene Pedro y les dice, no, yo no sé de qué ustedes me hablan. Y viene la tercera vez y le dicen, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Un detalle muy importante aquí. Los discípulos de Jesús se reconocían porque ellos tenían un lenguaje puro, un lenguaje santo. No andaban palabras sucias como conocemos hoy en día en sus bocas. Y es el lenguaje que nosotros los cristianos tenemos que tener. Dicho sea de paso, tenemos que tener un lenguaje santo. De esa manera nos vamos a diferenciar de los demás. En este momento, cuando Pedro le dicen, tú eres de ellos porque hablas como ellos, viene Pedro y empieza a sacar dentro de sí ese temperamento explosivo que él tenía, esta carita de enojo, y empieza a jurar y a decir, yo no conozco a ese hombre no sé quién es. Y cantó el gallo por segunda vez. Allí dice que Jesús estaba, el libro, la pluma inspirada, dice que Jesús estaba a una distancia de Pedro. Y Jesús volteó y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, que él iba a ser tentado. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Que Pedro lloraba amargamente. Aquí vemos en esta escena, Jesús mira a Pedro con un rostro de compasión, un rostro de amor. Y ustedes saben que, no sé si les ha pasado, pero se siente tan feo cuando uno se pelea con su mejor amigo o con su amigo, con ese amigo que estuvo ahí siempre, uno está ligado con ese amigo. Se siente tan feo el saber que lastimamos a ese amigo y luego ese amigo nos recibe tan bien y nos perdona. Se siente tan feo uno empieza a llorar, pero luego uno se siente mejor. Entonces Pedro en este momento está pasando ese momento de vergüenza. ¿Cómo yo pude traicionar a ese amigo que estuvo conmigo allí? Ese es mi Salvador. ¿Cómo yo pude traicionar a ese amigo? Pero claro, fue porque cayó en tentación, hermanos. Entonces aquí vemos un pasado tan vergonzoso en la vida de este discípulo, que estando aún cerca del maestro,
cayó también. Esto nos enseña a nosotros que no importa si estamos dentro o fuera de la iglesia, siempre van a haber las tentaciones. Lo que nosotros nos mantiene ligados a Jesús es la comunión con Él, y eso es lo que nos va a evitar a nosotros caer en las tentaciones. Pero en este caso vemos a un Pedro que cayó en la tentación y ahora está llorando amargamente, porque al ver el rostro amoroso de su amigo, le pesó en la conciencia. Esta fue la historia del pasado vergonzoso de nuestro hermano Pedro. Pero la historia no termina allí. Ninguna de estas historias, ni la historia de David ni la historia de Pedro terminan allí, porque tienen un final restaurado. Y eso lo vamos a conocer al final de esta serie, cuando ya habremos terminado de estudiar la tercera persona de esta serie Pasados Vergonzosos. Te invito a que el próximo jueves podamos entonces dialogar nuevamente y juntos podamos disfrutar una vez más de este pasado vergonzoso. Bendiciones.